No me golpeé la cabeza ni nada por el estilo. Solo fue un resbalón, un grito de sorpresa y un moretón que se extendió como una nube de tormenta por mi brazo. Pero, para el mediodía del día siguiente, mis 2 hijos lo habían convertido en una experiencia cercana a la muerte. Mariana llegó primero toda preocupada con su aliento a café con canela, cuidándome como si fuera una niña pequeña que se acercó demasiado a la calle. «Solo queremos facilitarte las cosas», dijo apretándome el hombro. «Y si hubiera sido peor, vives sola, mamá. Es hora de que empecemos a pensar en el futuro». Pensar en el futuro, aprendí rara vez, me incluía a mí. Diego se unió a la charla por videollamada, asintiendo desde su impecable departamento en Mérida. No decimos que no puedas manejarlo, pero ¿no sería más fácil simplificar algunas cosas ahora para no andar a las carreras después? Después, ese tiempo misterioso que siempre mencionaban, como una nube oscura en el horizonte. Asentí despacio, dejándolos sentirse escuchados. Ese siempre fue el truco con Mariana, dejarla creer que la idea era suya, y aflojaba el agarre. Pero esa noche algo en mi pecho se sintió apretado, no por la caída, sino por cómo Mariana dijo simplificar. Unos días después regresó, no con sopa, no para caminar conmigo como cuando era pequeña. Llegó con un sobre Manila y esa sonrisa suya brillante pero frágil. Traje unos papeles, nada complicado, solo cosas sobre los servicios, la escritura de la casa, un poder notarial, para que no nos agarren desprevenidos si pasa algo. Si pasa algo, repetí, mirando el sobre como si pudiera morderme. Ella colocó cada hoja en la mesa del comedor, alineándolas como manteles. «Es solo un trámite», mamá dijo, con la voz dulzona y tensa. Busqué mis lentes de lectura. «No tienes que leerlo todo ahora», agregó rápido. «Te lo puedo explicar», no dije suavemente, «lo revisaré esta noche». Dudó solo un instante. Luego asintió, tomó su bolso y me dio un beso en la mejilla al salir. Esa noche preparé té, encendí la lámpara y me senté en la mesa, no para firmar, sino para leer. Y en ese silencio me di cuenta de que no se trataba de conveniencia, se trataba de control. A la mañana siguiente, Mariana regresó antes del desayuno. Trajo unos panes dulces y esa alegría suya que siempre parecía un poquito ensayada. «Podemos revisar todo juntas», dijo, colocando su café en la mesa como si fuera la dueña. «Marqué las partes importantes para que no te agobies». Diego se unió por altavoz, su voz resonando desde el mostrador de mi cocina. Habló de logística, de simplificar cuentas y aliviar el estrés. Pero ni una sola vez preguntó cómo me sentía. Nunca lo hacía. Su voz seguía suave, distante, como si leyera un memo escrito por alguien más. «Me sentiría más tranquila si terminamos esto pronto», dijo Mariana, pasándome una pluma que no pedí. «Sin presión, pero entre más esperamos, más complicado se pone». Miré los documentos mientras hablaban uno sobre otro. Era como ver una obra de teatro. Desempeñaban sus roles también hijos responsables, voces preocupadas, justificaciones pulidas. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. «Quiero leerlo sola», dije en voz baja. Se detuvieron solo un momento, pero vi las grietas. «Te vas a perder en el lenguaje legal», dijo Mariana con una risa que no llegó a sus ojos. «Es solo formalidad. Me las arreglaré», dije, y empujé la pluma suavemente de regreso. No discutieron, pero Mariana apretó los labios en una línea fina. Diego se quedó callado. La llamada terminó con un murmullo. «Lo que te haga sentir cómoda, mamá». Esa noche, después de que la casa exhaló su silencio, me senté bajo la lámpara y leí cada palabra. Estaba escondido entre párrafos comunes sobre mantenimiento y servicios. Línea 17, subpárrafo C, una cláusula que transfería la propiedad de la casa a Mariana y Diego, con consentimiento mutuo y ocupación actual. Lo leí 3 veces. Luego me levanté, me serví un vaso de agua y me paré frente a la ventana de la cocina. El reflejo que me miraba no era frágil, estaba enfocado. Recordé la voz del señor Morales años atrás,
después de que Julián murió. La línea más pequeña puede borrar una vida, dijo, golpeando un contrato con el nudillo, pero también puede devolverla si tienes cuidado. Así que volví a la mesa, saqué una hoja en blanco y tomé mi pluma. Me tomé mi tiempo. Leí la cláusula otra vez. Y otra. Las palabras estaban diseñadas para parecer inofensivas. Frases legales pulcras que envolvían el cuchillo en seda. Pero vi lo que era un desalojo silencioso con una firma educada. Pensaron que no lo notaría, que haría lo que siempre hice: asentir, obedecer, confiar. Abrí el cajón viejo de Julián, donde guardábamos las buenas plumas, las que usaba para firmar cosas importantes. Saqué una hoja nueva, la puse sobre el original y comencé a escribir. Cláusula 4C modificada. Toda transacción, modificación o transferencia relacionada con la propiedad debe ser revisada y aprobada por escrito por Carmen López, única ocupante y propietaria sobreviviente, con plena capacidad cognitiva en cada etapa. La falta de consentimiento expreso anula cualquier acción. Lo leí en voz alta, despacio, 2 veces. Sonaba demasiado formal para la mujer que creían que era lo que lo hacía perfecto. Doblé las hojas con cuidado, puse el original encima y guardé todo en la misma carpeta manila. Luego apagué la lámpara y me fui a dormir. A la mañana siguiente preparé café, puse 2 tazas y esperé. Mariana llegó con una sonrisa que no llegaba a su voz. ¿Lo pensaste? Asentí. Sí, estoy lista. Miró la carpeta en la mesa, la pluma a un lado. ¿Segura de que no tienes preguntas? Negué con la cabeza. Dijiste que era solo un trámite. Me miró largo buscando algo, tal vez duda. No le ofrecí nada, así que tomé la pluma, firmé cada página con mano firme y deslicé la carpeta hacia ella. Ahí tienes, toda tuya. Mariana pareció aliviada, casi triunfante. Se inclinó para darme un beso en la mejilla. Gracias por confiar en nosotros, dijo con la voz baja y falsamente cálida. La acompañé a la puerta, la despedí, mientras subía a su coche y volví al silencio de mi casa. Tenían la firma, pero solo yo sabía qué más estaba en esa página. Los días siguientes fueron inusualmente tranquilos, sin llamadas, sin visitas, solo una distancia educada, como si esperaran que la tinta se asentara. Regué las plantas, leí el periódico, no respondí a nadie. No fue hasta el sábado siguiente que Mariana llamó. Su voz era ligera, casi alegre. Oye, mamá. Diego y yo estuvimos hablando, pensando en el futuro otra vez. Hay una pareja buscando rentar por aquí. Buena gente. Pensamos que tal vez es hora de preparar la casa. La dejé hablar, dejar que midiera sus palabras como si manejara algo frágil. Revolví mi té. Rentar la casa. Solo temporalmente, se apresuró. Mientras planeamos los próximos pasos. Ya tenemos los papeles listos. Sería tonto no aprovecharlos. No. Hice una pausa. No muy larga. Solo lo suficiente. ¿Revisaste la cláusula 4C? Rió nerviosa. Ay, mamá, sé que no te gusta lo legal, pero ya firmamos. No, dije suavemente. Deberías revisarla. Solo antes de hacer cualquier cosa. La línea se quedó en silencio. Casi podía escuchar el roce de los papeles, el clic de las teclas de su laptop. Luego vino el cambio, apenas audible pero claro. Una respiración lenta. Su tono cambió. ¿Qué es esto? Tomé un sorbo de té. Mamá, esto no estaba en la versión que te dimos. No dije no estaba. Lo escribí antes de firmar. No puedes simplemente cambiar un documento legal. No lo cambié. Lo firmé así. Y tú también. Exhaló el tipo de sonido que hace la gente cuando la máscara se cae. ¿Sabes siquiera lo que hiciste? Me levanté, caminé hacia la ventana observando cómo la brisa movía la cortina. Protegí lo que es mío. Eso es todo. Mariana murmuró algo que no entendí. Luego colgó. Esa noche me paré en el pasillo frente al armario de blancos, solo escuchando la quietud de la casa.
El silencio no se sentía vacío, se sentía ganado. Ellos lo llamaron un trámite, lo llamaron amabilidad. Pero lo que realmente querían era control y asumieron que no lo cuestionaría. Y ahora, porque lo hice, la historia cambió. No con gritos, no con alboroto, sino con una pluma. Y una frase que no se molestaron en leer. No esperó mucho. A la mañana siguiente mi teléfono sonó antes de las 8. Lo dejé vibrar 2 veces antes de contestar. ¿Por qué hiciste esto? La voz de Mariana era cortante sin dulzura. Me senté en la mesa sosteniendo mi té. ¿Hacer qué exactamente? Reescribiste el acuerdo. Metiste esa cláusula sin decirnos. Es manipulador, mamá. Es deshonesto. Dejé que la acusación flotara en el aire un momento. Luego lo dije con la mayor calma posible. ¿Por qué me harías una invitada en mi propia casa? El silencio al otro lado no era de confusión, era de culpa. Nunca quise que te sintieras así. Dijo, finalmente más suave, pero no menos a la defensiva. Solo tratábamos de prepararnos para el futuro. Miré mi cocina, la misma mesa donde hacía sus tareas, el mismo piso donde derramó jugo a los 7 años. He vivido aquí 40 años, Mariana. Los crié a ambos bajo este tejado. Y ahora quieren manejarme como si fuera una responsabilidad sobrante. Eso no es justo. Lo que no es justo es ser borrada con una sonrisa, dije. Me diste una pluma y esperabas silencio. Te di mi firma, pero mantuve mi voz. Su respiración se entrecortó. No discutió, no se disculpó, solo colgó. No me sentí victoriosa, solo quieta. La quietud, he aprendido, puede tener más poder que la furia. Más tarde ese día, saqué el cuaderno que no había tocado en años, el de la portada rota y el listón de la banda entre sus páginas. Solía escribir en él cuando Julián vivía notas que nunca mostré, preocupaciones que no sabía nombrar. Ahora abrí una página en blanco. No soy una carga. No soy un espacio en blanco para que otros llenen. Soy una mujer que construyó un hogar con sus manos, su amor y sus sacrificios, y no me moverán como lámpara de un rincón a otro. No lloré. No lo necesitaba. Solo escribí hasta que la luz se desvaneció en las baldosas de la cocina. Y cuando cerré el cuaderno, supe que no había escrito para Mariana. Escribí para la chica que solía ser la que decía sí para mantener la paz, la que sonreía mientras la pasaban por alto. Y en algún lugar afuera, más allá de la ventana, el viento trajo el sonido de pasos subiendo por el camino. Era Lucía. Estaba ahí con su mochila colgando de un hombro y su cuaderno de dibujo apretado contra el pecho como escudo. «Hola, abuela», dijo con voz pequeña. Abrí la puerta más. «Pasa, mi amor». Entró en silencio, no con la energía audaz de sus 13 años, sino con algo más suave. No pidió comida ni puso los zapatos en el tapete como siempre. Caminó a la mesa de la cocina y se sentó frente a mí, colocando su cuaderno sin abrirlo. Esperé. Miró sus manos. Sé que algo anda mal. Mamá ha estado gritando mucho. Diego vino anoche. Creen que no escucho. Saqué la tetera, le serví una taza, le puse azúcar como a ella le gusta. Envolvió los dedos en la taza, pero no bebió. «Vi cómo te tratan», susurró. «No quiero crecer pensando que eso es normal». Sus ojos no encontraron los míos, pero no hacía falta. Sus palabras sonaron como una campana, suaves, pero imposibles de ignorar. Busqué en el cajón junto a la estantería y saqué mi viejo cuaderno, el de las esquinas dobladas, páginas que guardaban más de mí que la mayoría de las personas jamás sabrían. Solía escribir cosas, dije, deslizándolo hacia ella. Cosas que no podía decir en voz alta. Lucía lo abrió con cuidado, sus dedos rozando los bordes de las páginas. No leyó en voz alta. Solo pasó las páginas despacio, deteniéndose de vez en cuando, como si las palabras tuvieran un peso que podía sentir incluso en silencio. Después de un rato, abrió su propio cuaderno. En una página había un dibujo a lápiz de una mujer sentada sola en una mesa con una pluma en la mano. Sin rostro,
pero la postura era inconfundible, fuerte, quieta. «Eres tú», dijo. Lo dibujé después de que mamá azotó la puerta ese día. Se me cerró la garganta. Extendí la mano sobre la mesa y puse la mía sobre la suya. «Me alegra que me veas. Siempre te vi», respondió, «pero ahora veo más». Se quedó el resto de la tarde. No hablamos mucho, pero dejó su cuaderno abierto junto al mío. 2 cuadernos, uno al lado del otro. 2 mujeres, una mayor, otra apenas empezando, aprendiendo que el silencio no siempre significa seguridad. Esa noche puse un esqueje de jazmín en un frasco de vidrio y lo coloqué junto a la ventana. No sabía por qué aún, solo que algo empezaba a echar raíz. Vinieron un martes. Mariana primero con la boca tensa, los ojos recorriendo la casa como si pudiera colapsar bajo su incomodidad. Luego el hombre detrás de ella, de unos 30 y tantos, pulcro con un maletín en la mano. No lo reconocí, pero no hacía falta. Su apretón de manos fue frío y rápido. «Señora López», dijo, «soy el señor Vargas. Represento a su hija y su hijo en la revisión de los documentos legales que firmó recientemente». Señalé la cocina. «Podemos sentarnos». Mariana no lo hizo. Se quedó cerca de la mesa mientras el abogado extendía copias impresas del acuerdo. Señaló mi cláusula, la 4C, como si fuera una mancha en su traje. «Esto no estaba en la versión final aprobada y preparada», dijo. «La modifiqué antes de firmar», respondí colocando una carpeta pequeña en la mesa. «Fechada. Firmada. Originales más copias. También notifiqué a la oficina del señor Morales ese mismo día. Tengo el recibo». Sus cejas se movieron. Mariana cruzó los brazos. «¿No consultaste a un abogado?», espetó. «No dije, pero consulté mi memoria. Y el viejo amigo de mi esposo me enseñó a leer las líneas que intentan desvanecerse cuando dejas de mirar». El señor Vargas ajustó su corbata. «Legalmente la enmienda es válida asumiendo que ambas partes firmaron la misma versión. Lo hicimos», dije, y guardé mi copia. Empujé la carpeta hacia él lento y deliberado. Miró a Mariana, luego hojeó los documentos, su boca formando una línea plana. «Bueno, eso complica las cosas». La voz de Mariana se quebró. «Nos hiciste quedar como tontos». «No dije eso, lo hicieron ustedes solos». Ella tomó su bolso demasiado rápido, tirando un posavasos. No se molestó en recogerlo. «Vámonos», siseó ya dirigiéndose a la puerta. El señor Vargas me dio un asentimiento, parte profesional, parte disculpa, y la siguió. Cuando la casa quedó en silencio otra vez, me serví una taza de té fresca, el esqueje de jazmín aún brillante en su frasco junto al fregadero. Me senté en la mesa, envolví las manos en la taza y dejé que el calor se asentara. Habían traído un abogado para deshacer lo que creían que era mío, solo de nombre, pero lo había firmado con más que una pluma. Lo había firmado con memoria, con intención, con suficiente silencio para hacerlos escuchar. Fue Lucía quien me habló del grupo. La señora Torres organiza una reunión en la biblioteca los jueves. Mujeres como tú, fuertes pero cansadas de callar. Al principio dudé, no era de grupos, pero algo en cómo dijo mujeres como tú se quedó conmigo, así que fui. Éramos 11 ese día, viudas, divorciadas, abuelas, mujeres que habían sostenido familias con hilos invisibles. Me senté al fondo, cuaderno en el regazo, escuchando. Cuando llegó mi turno de hablar no planeé decir mucho, solo unas palabras pensé. Pero una vez que empecé no pude parar. Les conté sobre la cláusula, la pluma, el papel que reescribí con mano firme y el silencio que rompí sin alzar la voz. No lloré, pero alguien más sí lo hizo. Una mujer llamada Rosa extendió la mano por el círculo y apretó la mía. Intentaron hacerme lo mismo, dijo, solo que no supe cómo detenerlo. Al final de la hora me llamaban la señora de la cláusula. Medio en broma, pero no del todo. La señora Torres me dio un montón de documentos de muestra y dijo, «¿Podrías ayudarnos? Enseñarnos qué buscar?» Asentí. No era mucho una cláusula, una conversación,
pero se sentía como un comienzo. Esa noche copié una nueva frase en la última página de mi diario. Lo que quisieron usar contra mí se convirtió en un lenguaje que podía regalar. Y mientras la escribía, imaginé otras manos tomando plumas, no para rendirse, sino para trazar líneas en tinta que dijeran ya no más. La encontré por accidente. Estaba limpiando la caja de cedro en el pasillo, ordenando fotos desvaídas, recibos viejos, y los gemelos de Julián, cuando noté el sobre escondido bajo un montón de tarjetas de cumpleaños. Mi nombre estaba en él, su letra aún fuerte e inclinada, como si lo hubiera escrito ayer. Me senté ahí mismo en la alfombra del pasillo, con las manos temblando, y lo abrí. Carmen comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo siguió adelante. Espero que sigas caminando despacio por las mañanas poniendo demasiada azúcar en tu café. Pero sobre todo, espero que recuerdes esto: nunca firmes lo que no entiendes. Tu voz es tu límite. No dejes que nadie lo redibuje, ni siquiera las personas que amas. Lo leí una vez, luego otra, y luego lo apreté contra mi pecho como algo sagrado. Él lo sabía. Mucho antes de que Mariana me diera una pluma, mucho antes de que entendiera lo que intentaban tomar, él ya lo había visto venir. O tal vez solo conocía demasiado bien al mundo. No lloré de pena. Lloré porque me sentí sostenida. No estaba aquí para pelear por mí, pero de alguna forma lo había hecho. Esa noche puse la carta dentro de mi diario entre las páginas donde escribí la cláusula modificada. Una escrita en tinta legal, la otra en amor. Ambas me habían salvado. Una en la corte, la otra en espíritu. Y juntas me recordaron que nunca fui tonta por creer en mi propia claridad. Solo necesitaba tiempo para confiar en ella. Llegó sin tocar esta vez, sin carpeta en las manos, sin abogado detrás. Solo Mariana parada en mi porche con los ojos suaves por primera vez y la voz baja. No quiero pelear, dijo. Solo... Me preguntaba si podríamos empezar de nuevo. No respondí de inmediato. Me hice a un lado, señalé la cocina. Hice café. Nos sentamos una frente a la otra, no como madre e hija, defendiendo terreno, sino como dos mujeres que habían aprendido algo, tal vez demasiado tarde, pero aún a tiempo. No hablamos de la casa. Hablamos de las hortensias que no florecieron este año, de cómo la lluvia olía diferente en mayo que en octubre. Ella rió una vez. No me inmuté. Más tarde Lucía llegó con una pequeña maceta de jazmín que ella misma escogió. Podemos plantarlo cerca de la reja, dijo, para que crezca fuerte. Cavamos el hoyo juntas con las manos llenas de tierra. Mariana miró desde los escalones. Cuando terminamos, Lucía apoyó su frente contra la mía y susurró: creo que este será nuestro. Y por primera vez en meses le creí. Lucía estaba sentada frente a mí en la mesa, su cuaderno abierto, su lápiz, moviéndose en trazos silenciosos. No pidió ayuda, solo escribió. Después de un rato levantó la vista y leyó suavemente: mi abuela no peleó con puños. Escribió su camino de regreso a sí misma. No hablé, solo extendí la mano y apreté la suya. Más tarde esa noche salí al jardín y me paré junto al jazmín. La primera flor había abierto pequeña, blanca, terca contra el viento de primavera. Regresé a mi silla, puse mi viejo diario en mi regazo y abrí la última página. No había mucho más que decir. Había escrito mis verdades línea por línea hasta que el silencio dejó de sentirse como una carga. Así que cerré el cuaderno con suavidad y lo puse en el cajón donde Lucía lo encontraría algún día. Ella vino a sentarse a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. ¿Crees que crecerá alto?, preguntó. Creo que ya lo hizo, dije. Y mientras caía el atardecer, me di cuenta de que no necesitaba ser recordada como la mujer que ganó, solo como la que se recordó a sí misma antes que nadie más lo hiciera.